Hola, pequeños astronautas. Bienvenidos al cuarto episodio. Hoy tenemos una aventura especial para ustedes. Vamos a aprender a encontrar constelaciones en el cielo nocturno. ¿Están listos? Vamos allá. Las constelaciones son grupos de estrellas que, vistas desde la Tierra, forman una especie de dibujo en el cielo. Los humanos hemos estado nombrando estas constelaciones desde hace miles de años. Pero, ¿cómo podemos encontrarlas nosotros mismos? Paso 1. Primero, necesitamos encontrar una constelación guía. En el hemisferio norte, la Osa Mayor o el Carro es una gran constelación para empezar. Las dos estrellas que forman el borde del tazón de la Osa Mayor siempre apuntan a la estrella polar. Y si puedes encontrar la estrella polar, puedes orientarte en cualquier lugar. Paso 2. Una vez que hayas encontrado tu constelación guía, puedes utilizarla para encontrar otras constelaciones. Por ejemplo, si sigues la línea desde la estrella polar hasta la Osa Mayor y la extiendes, llegarás a la constelación de Leo. Paso 3. Práctica, práctica, práctica. Conocer las constelaciones lleva tiempo y paciencia, pero con práctica, pronto podrás reconocer las constelaciones más famosas. Es importante recordar que el cielo cambia a lo largo del año. Así que las constelaciones que puedes ver en invierno no serán las mismas que puedes ver en verano. Ahora que conocemos las bases de cómo encontrar constelaciones, vamos a profundizar en algunas constelaciones específicas y las historias que las rodean. Comenzaremos con la Osa Mayor y la Osa Menor. La Osa Mayor es una de las constelaciones más fáciles de reconocer debido a su forma distintiva de cacerola. ¿Sabías que esta constelación también se llama el Gran Carro en algunas partes del mundo? Los antiguos griegos, sin embargo, la veían como la forma de una gran osa. Junto a la Osa Mayor está la Osa Menor, que es menos fácil de identificar pero igualmente importante. La Osa Menor contiene la estrella polar, que siempre apunta al norte. Otra constelación fácil de identificar es Orión, también conocida como el Cazador o los Tres Reyes Magos. En una noche clara de invierno, puedes ver 3 estrellas brillantes seguidas. Eso es lo que llamamos el Cinturón de Orión. Desde allí, puedes encontrar las otras partes de la constelación, incluyendo las rodillas y los hombros de Orión. También puedes utilizar el Cinturón de Orión para encontrar otras constelaciones. Si sigues el cinturón hacia el oeste, llegarás a la constelación más brillante en el cielo, Sirio, que es parte de la constelación del Can Mayor. Si sigues el cinturón hacia el este, llegarás a la constelación de Tauro y al cúmulo estelar de las Pléyades. Si estás en el hemisferio sur, en lugar de la Osa Mayor, puedes usar la Cruz del Sur como tu constelación guía. Las 2 estrellas brillantes que apuntan hacia la Cruz del Sur son conocidas como los punteros. Si sigues la línea desde los punteros hasta la Cruz del Sur, llegarás a la estrella polar del sur. Así que, pequeños astronautas, la próxima vez que miren al cielo nocturno, prueben a buscar estas constelaciones. Recuerden, lleva tiempo y práctica, pero con paciencia, pronto podrán ser expertos en constelaciones. Hasta la próxima, pequeños astronautas.